Hola, muy buenas tardes. Gracias por asistir a este curso propedéutico, a esta siguiente sesión. Hoy vamos a hablar de lo que son los árboles. Bueno, siendo un pequeño paréntesis anterior, pues les comento que aún faltan muchas tareas por ser entregadas. Se les pidió que hicieran la implementación de una lista ligada y pues las operaciones más básicas, que eran eliminar, buscar, eliminar todos los elementos de la lista, bueno, entre otras, ¿no? Y bueno, de preferencia en C++. Les comento que por favor los que faltan envíen su tarea lo más pronto posible, ya que pues nos faltan bastantes, ¿no? Y bueno, también cabe mencionar que la implementación de una lista ligada nos ayuda a comprender un poco de estructuras más complejas, como vendrían siendo en este caso los árboles o los grafos. Bien, porque ya sea que en una lista ligada pues se tienen nodos y un apuntador o una liga hacia el siguiente nodo. En los árboles pues se tienen un nodo que apunta a varios otros nodos, no solamente al siguiente, no es una estructura lineal. Y en los grafos pues esto se complica un poco más porque bueno, en los grafos también en las listas ligadas los nodos almacenan información solamente, las ligas no almacenan nada. En el caso de los grafos, bueno, existen grafos donde se puede almacenar información tanto en los nodos como en las aristas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a la hora de implementarlos. Lo más importante, claro, son las ideas, en este caso los conceptos, o sea, los algoritmos, pero bueno, también el poder implementarlos les va a ayudar bastante y les va a facilitar el entendimiento de estas estructuras. A veces, bueno, se tiene un poco clara la idea, pero bueno, cuando ya se implementa, pues se encuentran ahí algunos detalles o se encuentran algunos beneficios de por qué implementarlo con una estructura y no con otra. Y bueno, se les recomienda mucho que entiendan primero todos los conceptos a la perfección y bueno, pasen posteriormente a implementarlos, ¿no? Esto, bueno, también algunas veces, bueno, viéndolo visualmente, ya cómo está corriendo nuestro algoritmo, cómo ya metimos nuestros datos de prueba y están saliendo los resultados que nosotros esperamos, o bueno, ir haciendo debug a nuestro código y observar cómo se comportan las variables, cómo se realiza la ejecución del programa, nos ayuda bastante a comprender estas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar hoy con lo que son los árboles. Ok, bueno, ¿cuál va a ser el contenido de esta presentación? Bueno, vamos a ver lo que es una pequeña introducción, los árboles en general, la definición y representación de los árboles y bueno, la estructura más utilizada en nuestro caso, que vendrían siendo los árboles binarios, la definición e implementación de las aplicaciones y bueno, vamos a dar un poquito hasta donde nos dé tiempo, ¿no? Hasta ahora las estructuras que hemos visto pues permiten algunas operaciones. De las más importantes pues son insertar elementos en nuestra estructura, ya sean nuestros arreglos o nuestras listas ligadas, y bueno, borrar algún elemento, descartarlo o también hacer alguna búsqueda, buscar algún elemento en particular. Bueno, ¿qué limitaciones existen en estas estructuras? Bueno, la principal es que son estructuras lineales, ¿no? Y dependiendo de con qué se implemente una lista, por ejemplo, si la implementamos con un arreglo y queremos insertar un elemento al principio de la lista, hay que recorrer todos los elementos para darle espacio a este nuevo elemento. En el caso de las listas ligadas, insertar un elemento pues nos lleva simplemente, viéndolo de esta forma, una operación, ya que solamente tenemos que ligar los nodos para insertar este nuevo elemento, y eliminar también nos lleva solamente un ciclo de ejecución. En este caso vamos a ver, bueno, aquí está hablando un poquito de las listas. Se tienen varios tipos de listas que hemos trabajado. Perdón, esta presentación nos faltó actualizar aquí algunas slices. Bien, bueno, en pocas palabras, los árboles son estructuras no lineales, son una estructura un poco más compleja que las listas, ya sean listas basadas en arreglos o ya sean listas ligadas. Los árboles también se pueden implementar basados en arreglos, principalmente los árboles binarios es muy común implementarlo basados en arreglos o basados en apuntadores.
Bien, la estructura más utilizada comúnmente en los árboles son las implementadas con apuntadores, pero bien, cabe mencionar que también es posible implementarlos con arreglos, ¿no? Igual, existen las mismas restricciones que en las listas ligadas. Si vamos a implementar un árbol basado en arreglos, hay que tener en cuenta cuál es el tamaño máximo, ya que una vez que quede definido nuestro arreglo, pues ese va a ser su tamaño hasta que pues lo eliminemos y creemos uno nuevo. Sin embargo, cuando implementamos el árbol con listas ligadas, bueno, con apuntadores prácticamente, no necesitamos conocer cuál es el tamaño máximo al inicio del árbol, ya que este va a ir creciendo de forma dinámica. En pocas palabras, así se vería lo que es un árbol. Se hace la analogía a un árbol invertido realmente. En este caso, en nuestras representaciones, la raíz se encuentra arriba, a diferencia de un árbol tradicional que su raíz está abajo. Bien, entonces tenemos lo que es la raíz en la parte de arriba, así es como normalmente lo dibujamos y lo representamos. El árbol consta básicamente de nodos y de aristas, ¿ok? Una definición podría ser que un árbol consta de un nodo raíz y de subárboles. O bien, cada subárbol, pues bueno, sigue esta misma definición. Cada subárbol tiene un nodo raíz y subárboles, ¿ok? En el concepto general, pues no está limitado cuántos hijos puede tener un nodo, o sea, puede ser la cantidad que se requiera. Y bueno, también cabe mencionar que existe un tipo de árbol particular que es muy utilizado, que es los árboles binarios. En los árboles binarios, cada nodo solamente puede tener a lo más 2 hijos. En ese caso, pues un árbol puede tener un nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos. En ese caso, que vendría siendo igual subárboles binarios. Bueno, un poco de nomenclatura. Vamos a verlo un poco más en el caso práctico. Pues bueno, existen muchas analogías en lo que podría ser un árbol. Aquí vamos a ver un árbol de descendencia prácticamente, en la cual, bueno, podemos tener que en nuestra representación el nodo raíz pues vendría siendo John, y bueno, John a la vez tiene hijos. En ese caso, bueno, cada nodo se puede decir que puede tener 1, 2, 3 o n hijos, en el caso de los árboles en general. En el caso de los árboles binarios hay que recordar que a lo máximo 2. Bien, entonces, bueno, el nodo raíz vendría siendo John. Y bueno, este podría ser un subárbol de nuestro árbol general. Aquí podríamos tener otro subárbol y bueno, otro subárbol, ¿ok? Entonces John tiene como hijo, bueno, prácticamente 3 subárboles. Ahora, bien, un nodo se dice que si es descendiente de otro, se dice que este es hijo de John, en ese caso, y John es padre de Charles, ¿ok? En algunos casos también se ocupa una nomenclatura como el abuelo, ¿no? Que bueno, eso ya es un poquito extra, ¿no? Pero es muy común utilizar que un nodo es hijo de otro nodo y a la vez un nodo tiene un nodo padre, ¿ok? De igual forma existen nodos que son hermanos, en este caso estos vendrían siendo nodos hermanos, ya que, bueno, Marta y Isaac vendrían siendo nodos hermanos, ya que son descendientes del mismo nodo padre, que vendría siendo Larry. Aquí otro sería un nodo hijo, por ejemplo Kim es nodo hijo de Janet. Y bueno, un poco más de nomenclatura es que tenemos nodos internos y nodos hojas. En este caso, bueno, los nodos hojas son los nodos que no tienen hijos, ¿ok? En este caso, estos vendrían siendo nodos hojas. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, ya a la hora de implementarlo, pues prácticamente vamos a tener que crear una estructura o una clase que nos represente lo que es un nodo y bueno, sus apuntadores hacia los nodos hijos, ¿ok? Bien, aquí seguimos un poco más con nomenclatura. Vamos a ver lo que es una implementación en C, que es con estructuras, ¿ok? En el caso más general, pues tenemos que un árbol, un nodo de un árbol puede tener n hijos. En ese caso, bueno, una forma de implementarlo es tener el dato que va a almacenar el nodo, o sea, crear una estructura de tipo nodo, en este caso, y bueno, vamos a tener el dato que va a almacenar el nodo y un apuntador a cada uno de sus hijos, ¿ok?
En ese caso, bueno, si sabemos que va a tener 10 hijos, pues necesitaríamos 10 apuntadores para posibles hijos, ¿no? Un caso un poquito más general es tener una estructura de tipo nodo que almacene el dato que va a tener guardado el nodo y, bueno, prácticamente una lista ligada de sus hijos y una lista ligada de cuáles son sus hermanos, ¿ok? Esta es otra posible implementación de un árbol. Vamos a ver un poco lo que es los árboles binarios. Pues bueno, como lo mencionaba hace un momento, un árbol binario es en que cada nodo prácticamente tiene a lo más 2 hijos. En este caso, bueno, este es un ejemplo de un árbol binario donde tenemos el nodo raíz y a lo más tiene 2 hijos, que vendría siendo un subaárbol izquierdo y un subaárbol derecho. Y bueno, esta definición se va cumpliendo en cada uno de los subárboles. A su vez, este subárbol debe de tener un nodo raíz y a lo más debe tener 2 hijos, uno izquierdo y uno derecho, que a su vez vendrían siendo igual subárboles. Bien, bueno, como ejemplo aquí, por favor, nos pueden decir cuáles son árboles binarios y cuáles no. Bueno, para asegurar que están atentos a la presentación. Entonces, bueno, les pido por favor un par de segundos. Vamos a numerarlos para que se pueda trabajar. Por favor, les damos un par de segundos para que escriban en el foro cuáles vendrían siendo árboles y, bueno, en particular también cuáles vendrían siendo árboles binarios. Bien, bueno, si recordamos un poco en la definición que teníamos, era que en un árbol binario se tiene un nodo que es considerado el nodo raíz. Voy a dibujar aquí, raíz. Y bueno, este nodo puede tener a lo más 2 hijos, ¿no? O sea, puede tener significa que puede que no tenga, que puede que tenga uno, puede que tenga ambos. Y bueno, puede tener 2 hijos que a su vez van a ser subárboles, ¿no? Como habíamos dibujado en el recuadro anterior. Y bueno, esta va a ser nuestra representación en este caso de lo que vendría siendo un árbol binario. Vamos a ver cuáles de las figuras cumple con esta definición. Bien, aquí tenemos un nodo raíz, no hay ningún problema. Y bueno, aquí no tiene un hijo derecho, pero sí tiene un hijo izquierdo, que a su vez, bueno, esto viene siendo un subárbol. Y bueno, vamos a ver si esto cumple la definición de árbol otra vez, ¿no? En este se tiene un nodo raíz, vendría siendo nuestro nodo raíz. Y bueno, tiene 2 hijos, el derecho, que a su vez vendría siendo un subárbol, y el izquierdo, que a su vez vendría siendo un subárbol. Bien, vamos a empezar por este. Vamos a ver si cumple la condición de ser un árbol. Bueno, se tiene un nodo raíz y bueno, no se tienen hijos. Bien, perfecto, es árbol. Entonces, hasta aquí vamos bien. Vamos a ver el hijo izquierdo, a ver si cumple la condición de un árbol binario. Se tiene un nodo raíz, no tiene hijo derecho, pero tiene hijo izquierdo. Perfecto. Y a su vez subárbol, sí, un nodo solito, recordemos que es considerado un árbol, ya que es un nodo raíz que no tiene hijos. Perfecto, a todos los que contestaron uno, bueno, aquí tienen una palomita. Vamos a ver el ejemplo 2. Bueno, recordando esa definición, en un árbol binario se tiene un nodo raíz, perfecto, y bueno, puede tener 2 hijos, izquierdo y derecho, que a su vez deben de ser árboles. Bien, una condición que tal vez no les mencioné en este caso de los árboles binarios es que no se puede tener una referencia a él mismo, ¿no? Esa referencia en un árbol binario no cumple con la definición de lo que vendría siendo un árbol binario, por lo tanto la figura 2 no es un árbol binario, ya que si permitiéramos que un nodo fuera hijo de él mismo, bueno, se tendría esto de forma infinita, ¿no? Nunca tendríamos un nodo padre o un nodo hijo, o él mismo podría ser el hijo de él n veces, ¿no? Eso no es posible en lo que vendría siendo un árbol binario.
La figura 2 no es un árbol binario. Vamos a ver la figura 3. Se tiene lo que es un nodo raíz y puede o no tener hijo derecho, hijo izquierdo. Perfecto, un árbol binario. En la figura 4, bien, tenemos lo que es un nodo raíz y tenemos lo que es un hijo izquierdo y hijo derecho. Bien, vamos a ver si estos a su vez tienen que ser subárboles. Bien, tenemos aquí un nodo raíz y no tiene hijos, tiene una referencia hacia su hermano. Bien, no es un árbol binario. En forma de modelo no representa lo que es un árbol binario, ya que en los árboles binarios solamente se tienen apuntadores a lo que vendría siendo sus hijos o su padre, ¿ok? Como vendría siendo el caso de la figura 1. En la figura 1, bien, cada nodo tiene apuntadores hacia sus nodos hijos, y cada nodo también tiene apuntadores hacia sus nodos padres, ¿ok? Pero no se tienen apuntadores entre hermanos. Y vamos a ver el ejemplo 5. Tenemos lo que es un nodo raíz, un hijo derecho y un hijo izquierdo, que a su vez deben de cumplir la condición de ser árboles, que claramente pues la cumplen, ¿no? Porque ya son nodos raíz sin hijos en este su árbol. Y vamos a ver el ejemplo de la figura 6. Bien, bueno, vamos a recordar un poco lo que les mencionaba aquí. Cada nodo tiene apuntadores hacia sus hijos. Puede tener apuntadores si es que tiene hijos. En este caso, este nodo no tiene hijos, no tiene apuntadores. Y cada nodo también debe tener apuntador hacia su nodo padre, a excepción del nodo raíz, ¿ok? En este caso, el nodo 4 no solamente tiene un apuntador hacia su padre, sino hasta el de que vendría siendo su abuelo. Por lo tal, no cumple la condición de ser un árbol binario, ya que se tiene el nodo raíz y no tenemos hijo derecho, pero se tiene un nodo hasta acá. Eso no cumple la condición de ser un árbol binario. Esta parte sí es un árbol binario, sí es un árbol binario. También es un árbol binario, a excepción si no tuviera link, apuntador, vendría siendo un árbol binario, ¿ok? Bueno, vamos a continuar un poco. Vamos a dar un repaso aquí no se ven nuestras ligas, se ven chuecas. Bien, vamos a dar un pequeño repaso a lo que vendría siendo algunas definiciones de los árboles binarios. Vamos a considerar este árbol binario. No sé si lo puedes borrar mejor, Tati, y lo voy a dibujar para no tener esas líneas chuecas. Así puede dejarlo. Ok, gracias. Vamos a ver, vendría siendo nuestro árbol binario. Hijo derecho y hijo izquierdo. Ok, vamos a ver. En este caso, se tiene que este árbol binario consta de 3 nodos. 3 nodos, ¿ok? Vamos a ver también cuál es el nivel o profundidad. Bien, se considera como el nivel 0. ¿Ok? Se considera el nivel 1. Y bien, de esa forma seguimos avanzando por cada hijo que se vaya teniendo en nuestro árbol binario. Ok, entonces por lo cual, en este caso, m es igual a 2. ¿Ok? Perdón, m es igual a 1, que vendría siendo nuestro nivel. Y nuestra altura en este caso vendría siendo 2. ¿Ok? Bien, cabe mencionar que aquí, si tuviéramos un árbol binario de la siguiente forma, voy a dibujarlo de este lado. Y así hasta... ¿Alguien me podría decir si esto es un árbol binario, por favor? Y si sí, ¿por qué? Y si no, también igual, ¿por qué no? Esperamos igual su respuesta para seguir aquí con las ideas. Árbol binario, vamos a ver con la definición. En la definición de árbol binario tenemos que
se tiene un nodo raíz. Bien, perfecto, tenemos el nodo raíz. Y bueno, a lo más se tienen dos hijos, que vendría siendo el subárbol derecho y el subárbol izquierdo, que bien pueden o no tener. Aquí, bueno, no se tiene un subárbol izquierdo, pero vamos a ver aquí el subárbol derecho, ¿no? Y a su vez, bueno, este subárbol tiene un nodo raíz y bueno, igual cumple con la misma condición, que se tiene un nodo raíz y bueno, seguimos con esta idea. Bien, esta es una pequeña desventaja de un árbol binario. La idea de un árbol es tratar de que esté lo más balanceado posible. ¿A qué me refiero con balanceado? Bueno, que la mayoría de sus nodos tengan, digámoslo así, de esta forma, hijos izquierdos y hijos derechos, ¿no? Para que no solamente se cuelgue hacia un lado como vendría siendo este árbol binario de la figura. Bien, bueno, en este árbol binario, por favor, alguien me podría decir cuántos, bueno, voy a ponerle aquí, imaginemos que tenemos hasta 10. Claramente pues se tienen 10 nodos y cuántos niveles se tienen y cuál sería la altura de este árbol binario, por favor. Vamos a ver cuál es la respuesta de este pequeño ejercicio. Este vendría siendo el nivel 0, el nivel 1 y de esa forma aquí habíamos dicho que teníamos hasta 10 nodos, entonces 0, 1, 2, entonces tendríamos hasta el nivel 9, ¿ok? No sé si hay ahí alguna duda. Bueno, ¿cuál sería la altura? ¿Perdón? Ok, bueno, la altura prácticamente sería igual a 10, ¿no? Bien, esta es una de las representaciones de lo que sería un árbol binario, donde prácticamente viene siendo lo mismo que una lista ligada, ya que insertar un elemento de esta forma vendría siendo muy similar a como se tenía que hacer en una lista ligada. O bueno, eliminar un elemento vendría siendo prácticamente la misma idea de la lista ligada, ¿ok? Así es que bueno, un árbol que no está bien balanceado prácticamente pues pierde un poquito de eficiencia y se busca que en la mayoría de los casos en un árbol binario pues se tengan árboles de este tipo, ¿no? Un poquito más balanceado de los dos lados y no se cuelgue hacia un solo lado. Vamos a continuar. Perdón, disculpen, aquí se ven un poquito malas imágenes, no sé qué pasó, si podemos, en la presentación se ven bien, perdón. Puedes ponerle, ¿no? Ok, tendremos nuestra M, nuestra altura y bueno, N, la cantidad de nodos. Normalmente en un árbol binario, cuando se tiene un árbol binario que está completo, bueno, la cantidad de nodos vendría siendo 2 a la h menos 1, ¿ok? No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta. Y bueno, lo podemos ver aquí en este ejemplo también con 3 niveles: nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿ok? En este caso, pues nuestra altura sería 4 y la cantidad de nodos en nuestro árbol binario, ya que está completo, vendría siendo, en este caso, 15. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Bueno, hay que tener en cuenta que esos árboles binarios están completos. Vamos a avanzar un poquito para... Aquí se habla un poquito de la altura, igual, seguimos trabajando con esa que ya espero haya quedado clara. Y bueno, aquí tenemos lo que vendría siendo los árboles binarios completos y los árboles binarios llenos. No sé si puedes poner la imagen del PDF delante, por favor. Bien, aquí tenemos lo que son los árboles binarios llenos y completos. Y en un árbol binario completo, perdón, es que se mueve esto un poco. Bien, bueno, prácticamente este vendría siendo un árbol binario completo, donde cada nodo tiene exactamente 2 hijos y donde los nodos hojas están todos en el mismo nivel. ¿Ok? No sé si hasta ahí tengan algún problema. Y bueno, por otro lado, un árbol binario lleno vendría siendo de esta forma, donde bueno,
todos los nodos hojas se encuentran en el último nivel o un nivel anterior. Y todos los nodos también cabe mencionar que tienen, ya sea que son nodos hojas o son nodos internos con dos hijos. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la diapositiva. ¿Puedes arreglar esta imagen, por favor? Y bueno, ahorita van a poner esta imagen y les voy a pedir que por favor nos digan cuáles son los árboles binarios completos. Bueno, cuál de estos dos árboles es un árbol binario completo, o si los dos lo son, y cuál de estos árboles es un árbol binario lleno. Con sus respuestas, bien, vamos a recordar. Cuando es completo, todos los nodos hojas deben de estar en el mismo nivel. En este caso, bueno, ninguno de los dos árboles cumple con esta condición. Y bueno, llenos, este es lleno. Perdón, si le puedes poner. Este vendría siendo un árbol lleno y este no cumple con ninguna de las condiciones. Bien, recordemos, cuando es un árbol lleno, cada uno de los nodos es interno con dos hijos. Y bueno, y los nodos hojas se encuentran en el último nivel o un nivel anterior. Vamos a pasar a lo que son ya algunas de las definiciones más importantes, ya que tenemos aquí bastante material. Les pedimos por favor que lo revisen y al final vamos a dar tal vez una sesión o dos para pruebas. Por ahí puedes irle cambiando ahorita. Para dudas más generales, al final vamos a dar una sesión tal vez para complementar este material. Ok, vamos a ver cuáles son los recorridos básicos sobre un árbol binario. Bien, hasta ahorita hemos venido trabajando solamente con árboles binarios basados en apuntadores. Por cierto, hay una diapositiva más arriba, no sé si le puedes poner, donde se mencionaba un árbol binario trabajado con arreglos. Estaba más arriba, casi donde íbamos. Arriba, bien, vamos a ver este pequeño ejemplo de un árbol binario trabajado con arreglos. Vamos a suponer que este es nuestro arreglo. No sé si lo pueden visualizar ahí, cómo tendríamos nuestro arreglo. Bien, bueno, vamos a llevar una pequeña tabla de quién es el padre de cada uno de los nodos, quién es el hijo izquierdo, el hijo derecho, hermano izquierdo y hermano derecho. Bien, en este ejemplo, cada uno de los nodos está numerado de acuerdo a la posición en su arreglo. Y de esta forma, el nodo 0 vendría siendo el nodo raíz vendría siendo el primero, y lo tenemos. Y bien, él no tiene ningún padre, tiene un hijo izquierdo que vendría siendo el 1 y un hijo derecho que vendría siendo el nodo 2. ¿Ok? Hay que recordar que estos a su vez son subárboles binarios, no tienen hermanos. ¿Ok? El nodo raíz pues no tiene hermanos. Entonces, una forma de calcular sus nodos hijos pues vendría siendo su nodo izquierdo y su nodo derecho. ¿Ok? Y a su vez, el 1 tiene como hijo izquierdo el 3 y hijo derecho el 4. ¿Ok? Y de esta forma podemos continuar. El nodo 2 tiene como hijo izquierdo el 5 y el nodo 6. Los siguientes vendrían siendo el 7 y el 8, que son los nodos hijos del nodo 3. Creo que ya se está perdiendo un poquito aquí la visión. Pero de esta forma es como se va construyendo un nodo binario basado en arreglos. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Sí. Y podemos llevar aquí, de quiénes vendrían siendo los hijos, el hijo izquierdo, el hijo derecho. Al final, esto vendría siendo un árbol binario, un arreglo, o sea, tal cual lo podemos declarar como un arreglo, y trabajarlo en forma de árbol binario, donde bien tenemos un nodo raíz y
los nodos correspondientes, nodos hijos, nodo izquierdo, nodo derecho. Y bueno, no sé, me parece que hay alguna duda, permítanme checarla. Hay aquí una pequeña mención de un compañero, de Víctor, que dice que en el PDF las definiciones están invertidas. Vamos a revisarlas para ver cómo es que están en ese material. Cualquier duda, bueno, se las vamos a hacer llegar en el foro. Bien, bueno, aquí recordemos que la vez pasada habíamos visto la representación de lo que eran las listas ligadas, donde bueno, teníamos que una lista ligada no está almacenada en direcciones de memoria contiguas, y lo mismo pasa con un nodo, con los nodos de un árbol binario, ya que los nodos del árbol binario se van creando de forma dinámica y se le va pidiendo la memoria directamente al sistema operativo, el cual pues nos va a dar la memoria que esté disponible en ese momento. Y bueno, eso también lo podemos ver de esta forma. Aquí tenemos nuestro árbol, nuestra representación de nuestro árbol binario. Y ok, bueno, un poquito más gráfica, como viéndolo de forma computacional para la máquina, tenemos que aquí tenemos el valor de nuestro nodo, que vendría siendo nuestro nodo raíz, y tenemos un apuntador a nuestro nodo, en este caso, bueno, los tenemos invertidos, hacia nuestro nodo derecho y hacia nuestro hijo derecho y nuestro hijo izquierdo. ¿Ok? Hay que recordar que en un primer instante solamente está creado el nodo raíz, que vendría siendo el nodo H, y cuando yo pide al sistema operativo que me reserve memoria, en este caso para un nuevo nodo, puede que esté contigua, puede que no. Entonces, bueno, pero esto nos ayuda a mantener las direcciones de nuestros siguientes nodos, ¿ok? Y bueno, claramente puede haber los nodos hojas, pues no tienen direcciones a cuál apuntar. Bien, este es un pequeño ejemplo escrito en C, cómo vendría siendo una estructura para un árbol. En este caso, bueno, tenemos lo que es el nodo del árbol, tenemos el dato que va a almacenar, un apuntador hacia un nodo igual de este mismo tipo que vendría siendo el hijo izquierdo, y hacia el hijo derecho. Que no sé si hayan tenido alguna duda, este nodo es muy similar al que se utiliza en las listas ligadas, pero bueno, en las listas ligadas solamente se tiene un apuntador que vendría siendo al siguiente nodo. Y bueno, en las listas doblemente ligadas sí tenemos un apuntador hacia el siguiente y un apuntador hacia el nodo previo, ¿ok? Entonces, bueno, les recomiendo que tengan un poquito de práctica con estas estructuras, o si lo pueden implementar en clases de C++, pues igual les recomiendo que practiquen un poquito hacer sus implementaciones de listas o de árboles. Y bueno, los árboles binarios, que bueno, les recomiendo que es un tema que deben de dominar, ya que bueno, es una de las preguntas clásicas que se hacen en los exámenes de algoritmos y de programación. ¿Ok? Bueno, es muy común preguntarles, dados estos recorridos, ¿este árbol pertenece a estos recorridos? O dado este árbol, este recorrido no es válido. Entonces les recomiendo que practiquen mucho lo que son los recorridos, y bueno, de una forma, o sea, si se tienen los tres recorridos posibles, bueno, dibujar cuál es el árbol binario que le corresponde, ¿no? Vamos a checar. Perdón, ¿puedes representarme? ¿En la que estábamos? ¿En la de recorridos? ¿De recorrido? Sí. No sé. Puedes darle a los siguientes que le cambié, pero se fue muy chueco. Bien, bueno, aquí son los tres recorridos clásicos para lo que son los árboles binarios, que vendría siendo el recorrido en preorden, el recorrido en inorden y el recorrido en postorden. Ok, vamos a dibujar aquí un pequeño ejemplo. Recordemos que este es nuestro, por la definición de nuestro árbol binario, tenemos un nodo raíz. Y bueno, en este ejemplo vamos a poner que sí tenemos un hijo izquierdo y un hijo derecho, ¿ok? Y hay que recordar que estos a su vez son subárboles, ¿no? ¿Okay? Y bueno, hay que recordar que el decir visitar el nodo izquierdo o visitar el árbol, el subárbol izquierdo, implica que hay que visitar al nodo raíz y aplicar este mismo recorrido a este subárbol, ¿ok? O sea que si aquí se tienen más hijos,
al recorrer al hijo izquierdo de nuestro nodo raíz principal, hay que recorrer a su subárbol izquierdo. Y a su vez, si este subárbol izquierdo tiene más hijos, pues tenemos que aplicar este recorrido de forma recursiva, o sea, visitar al nodo raíz, luego visitar al nodo izquierdo. Si este nodo izquierdo tiene más hijos, lo mismo, visitar al nodo raíz y luego al hijo izquierdo. ¿Ok? Bueno, el recorrido en preorden nos dice visitar al nodo, luego visitar al nodo izquierdo y luego al nodo derecho. Vamos a hacerlo con este ejemplo. Visitamos al nodo, luego al hijo izquierdo. ¿Ok? Bueno, al visitar al hijo izquierdo se refiere a este subárbol. Y ese subárbol, ¿cómo lo voy a visitar? Voy a visitar a su nodo raíz y luego a su hijo izquierdo y luego a su hijo derecho. De esa forma, pues ya visité este subárbol, ya visité el nodo raíz en el preorden, por lo cual me falta aún visitar el árbol derecho, que vendría siendo este. Y este a su vez voy a aplicar el recorrido en preorden. Supongamos que aquí tenemos también más nodos. Entonces al recorrer, al visitar al hijo derecho, hay que visitar al nodo raíz, luego al hijo izquierdo y luego al hijo derecho. No sé si hasta ahí tengan alguna duda de lo que vendría siendo el recorrido en preorden. Por favor escríbanla en el foro si es que existe alguna duda. ¿Puedes borrar este, por favor, Dante? Algunos en la escuela se llaman parece. Bien, vamos a ver lo que vendría siendo ahora. Vamos a dibujar otra vez nuestro árbol. Y cómo vendría a ser nuestro recorrido en inorden. Bien, en nuestro recorrido en inorden nos dice que primero hay que visitar al subárbol izquierdo. En este caso, este sería el primero que necesitamos visitar. ¿Ok? Luego nos dice que hay que visitar al nodo, se refiere principalmente al nodo raíz. Este sería nuestro segundo. Y por último, visitar al subárbol derecho. Este vendría siendo el tercero. ¿Ok? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Y hay que recordar, o sea, al decir que vamos a visitar a nuestro subárbol izquierdo, hay que aplicar ese mismo recorrido a esta parte. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si aquí tuviéramos un nodo, este es el que tenemos que visitar primero, el 1, luego al nodo este, luego a este. ¿Ok? Luego visitaríamos al nodo raíz en nuestro recorrido de nuestra raíz principal y por último a nuestro nodo derecho. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, por favor coméntenla. Sí. Una pregunta. ¿Es primero terminado en su árbol o primero se atiende la recursividad con los hijos de acuerdo al tipo de recorrido? Bien, bueno, nos preguntan si hay que atender primero a los subárboles. Sí, en ese caso, bueno, depende del recorrido. Vamos a ver este caso que estamos viendo. Visitar al árbol izquierdo. Bien, hay que visitar este. ¿Ok? Y independientemente de cuántos nodos tenga este subárbol izquierdo, hay que terminar de visitar este. Una vez que ya terminamos de visitar todo este, hay que visitar al nodo raíz. Y una vez que, bueno, el nodo raíz pues es muy fácil visitarlo, ¿no? Solamente se le aplica ahí. Y ya una vez que terminemos, hay que visitar a todo el árbol derecho. ¿Ok? Todo. O sea, independientemente de cuántos nodos tenga, hay que aplicar este recorrido in order, pero bueno, a todo el árbol. Y bueno, al aplicarlo a este nodo, pues implica a todos sus hijos. Y al aplicarlo a sus hijos, pues bueno, hay que terminar de recorrer todo este subárbol. Y por último vamos a ver el recorrido en posorden. Puedes borrar otra vez, por favor, Dante. De igual forma vamos a dibujar nuestro árbol sencillo, un árbol básico. Y bien, ¿cuál es el recorrido en posorden? Bueno, bien, visitar al árbol izquierdo. Este sería al primero que vamos a visitar. Recordemos,
Si este es un árbol, es un subárbol que tiene muchos nodos, hay que aplicar el recorrido. Al aplicar el recorrido a esta raíz, bueno, se aplica prácticamente a todo el subárbol. Una vez que ya terminemos de visitar al árbol izquierdo, bueno, hay que visitar al árbol derecho, tendría siempre 2. Igual, hay que recorrer, al visitar a este nodo y a sus hijos, pues bueno, implica recorrer todo el subárbol. Y por último, visitar al nodo. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Vamos a dibujar ahorita los 3 recorridos. ¿Puedes borrarlo, por favor, Dante? Gracias. Bien, ¿cómo sería el recorrido en preorden? Vamos a visitar primero al nodo, posteriormente al visitar al árbol izquierdo y luego al árbol derecho. ¿Ok? Eso sería nuestro primer recorrido. Serían 1, 2, 3. Al nodo, al árbol izquierdo y al árbol derecho. ¿Ok? El recorrido en orden es visitar al árbol izquierdo primero. Este vendría siendo el primero que hay que visitar. Luego hay que visitar al nodo. Y luego hay que visitar al árbol derecho. ¿Okay? Hay que recordar que este es nuestro nodo con el que estamos trabajando. Que cuando iniciamos el recorrido, pues es el nodo raíz. Este vendría siendo el hijo izquierdo y el hijo derecho. ¿Ok? Y bueno, por último, el recorrido en posorden es visitar al árbol izquierdo, luego visitar al árbol derecho y luego visitar al nodo. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, por favor coméntenla. Y bien, un poquito el código en C. Bueno, aquí tenemos lo que es el recorrido en InOrder. Bien, tenemos una función que prácticamente se llama InOrder, que no regresa nada y que recibe como parámetro un nodo. Bien, bueno, este nodo puede ser el árbol raíz para iniciar lo que es el recorrido. Posteriormente, si el nodo es diferente de null, o sea, hay que recordar, cuando estemos aquí, por ejemplo, vamos a tener lo que es el recorrido en orden de su hijo izquierdo, y bien, como no existe, ese nodo va a ser null. Entonces, por eso es que se hace la comprobación. Y bueno, esto también nos permite terminar nuestra función recursiva, ya que estos recorridos son recursivos. Al aplicar el recorrido en InOrder, recordemos que hay que visitar primero al árbol izquierdo. Visitar nodo isc, ¿okay? A su hijo izquierdo. Luego visitar al nodo con el cual estamos trabajando. Y por último visitar al nodo derecho. Y bueno, al llamar esta función con su hijo izquierdo, pues bueno, va a ser esta función va a ser lo mismo con el hijo izquierdo y va a visitar todo el árbol izquierdo. Luego va a visitar el nodo raíz en el que estamos trabajando y por último el subárbol derecho. Y bueno, aquí tenemos también la implementación de lo que vendría siendo el recorrido en posorden, que es muy similar, simplemente hay que cambiar el orden de las llamadas a las funciones. ¿Okay? En el posorden, pues el nodo raíz se visita al final y en el inorden se visita el medio. ¿Okay? Y en el preorden, pues prácticamente es el primero al que se tiene que visitar. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, vamos a estar aquí un par de minutos para aclararles. Muchas gracias, nos han dicho que hay algunas dudas en los recorridos. No sé si le puedes regresar, Dante, de favor, y ahorita nos cambiamos esto. Bien, bueno, no entiendo exactamente cuál es su duda. No sé si quieran poner algún ejemplo de recorrido, por favor pónganlo. ¿Cuál les gustaría que hiciéramos un pequeño ejemplo? En el preorden, en el inorden o en el posorden. Bueno, por lo mientras voy a dar un pequeño repaso.
Bien, aquí se tiene lo que es una función visitar, que bien esta función visitar pues viene siendo, puede ser cualquier operación que nosotros quieramos hacer con ese nodo. A lo mejor simplemente la forma más sencilla de visitar un nodo es imprimir su valor y hasta ahí, bueno, no hay ningún problema. Cuando se utiliza el recorrido en preorder, se visita primero el nodo en el cual estamos trabajando. En este caso, bueno, casi siempre se inicia el recorrido en el nodo raíz. Entonces, bueno, vamos a visitar el nodo, imprimir su valor prácticamente 1, ¿no? Y luego tenemos que visitar el árbol izquierdo. Y bueno, al decir visitar el árbol izquierdo, significa que vamos a aplicarle el recorrido en el cual estamos trabajando. En este caso, vamos a aplicarle el recorrido en preorder. ¿Ok? Y bueno, y el recorrido en preorder nos dice que hay que visitar el nodo. Lo visitamos. Entonces ya tenemos lo que es el 2. Y bueno, como este subárbol ya no tiene más hijos, ya lo damos por visitado. A este ya lo visitamos y luego nos dice visitar al árbol derecho. Entonces hay que visitar al árbol derecho. Y el recorrido en preorder nos dice que hay que visitar al nodo 3. ¿Ok? Luego hay que visitar al árbol izquierdo. Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo. Pongamos que el árbol izquierdo es de esta forma. ¿Ok? No sé si se ve en la presentación. ¿Sí se ve un poquito claro? ¿O lo Ok, bueno, ya que visitamos al nodo nos dice hay que visitar al árbol izquierdo. Supongamos que este tiene un valor de 4, lo visitamos. Bueno, perdón, nos dice visitar al árbol izquierdo. Al decir visitar al árbol izquierdo es que vamos a aplicar el recorrido en preorder. ¿Okay? Y el recorrido en preorder para este árbol nos dice visita al nodo 4. Luego visitar al árbol izquierdo. En este caso, bueno, no tiene. Y al árbol derecho 5. ¿Okay? Ya visitamos al árbol izquierdo de este subárbol que estábamos trabajando. Luego, bueno, ya visitamos al árbol izquierdo, ya visitamos al nodo y por último nos falta visitar al árbol derecho del subárbol con raíz 3. En este caso, 6. No sé si ahí tengan alguna duda. ¿Hiciste y no de los? ¿Perdón? ¿Cuál hiciste? El preorder. Quería por favor. A ver, dicen que quieren un ejemplo con un recorrido en posorden. Vamos a agregarle aquí un nodo y aquí vamos a agregarle igual. Aquí vamos a agregarle los dos. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda. O puedes borrarlo, mejor lo hago otra vez desde el principio para que le pongamos números a los nodos. El rojo, por favor. Y vamos a tener este pequeño árbol. Ok, puedes poner el azul, ¿no? Bien, bueno, en el recorrido en posorder nos dice que hay que visitar primero al árbol izquierdo. ¿Okay? Vamos a decir que estamos trabajando con este. Estamos trabajando en este nodo, que es nuestro nodo raíz. Estamos trabajando con este. En el recorrido en posorden, bueno, nos dice que hay que visitar primero al árbol izquierdo. Este lo dejamos en pausa y nos venimos a visitar a nuestro árbol izquierdo. ¿Okay? Y bueno, al trabajar con este subárbol izquierdo, este viene siendo nuestro nodo raíz y vamos a aplicar a este árbol izquierdo el recorrido en posorder. Entonces, al aplicar el recorrido en posorder nos dice lo mismo, visitar al árbol izquierdo. Bien, este es nuestro nodo raíz y este vendría siendo nuestro árbol izquierdo. Y bueno, entonces este lo dejamos en pausa y nos venimos a aplicar el recorrido en posorder de nuestro subárbol izquierdo. Y bueno, vamos a empezar nuestro recorrido en posorder. De aquí nos dice visitar al árbol izquierdo, no hay. Visitar al árbol derecho, no hay. Y por último, visitar al nodo. Lo visitamos. En ese caso, bueno, si decimos que visitar significa imprimir su valor, obtenemos un 4. Ya que visitamos al árbol izquierdo,
de este subárbol en el cual estamos trabajando actualmente. Recordar que este lo dejamos en pausa. Vamos a visitar al árbol derecho, no hay, y por último visitar al nodo 2. ¿Ok? Y ahí pues concluimos con nuestra visita de nuestro recorrido principal, que nuestro nodo raíz es el 1. Ya recorrimos el subárbol izquierdo. Posteriormente hay que recorrer el subárbol derecho. Este igual lo seguimos dejando en pausa. Todavía el recorrido en posorden nos dijo visita el subárbol izquierdo. Ok, ya lo visitamos completo. Luego hay que visitar el árbol derecho. Vamos a visitar este subárbol en un recorrido en posorden. Y bueno, vamos a resumir un poco ya sin irnos a los que hay y no hay. Y aquí nos dice que hay que visitar al nodo izquierdo. En este caso el nodo izquierdo es el 5. Luego dice que hay que visitar al nodo derecho, vendría siendo el 6. Espérate. Puedes ponerle el lápiz, ¿no? Vendría siendo el 6. Y tenemos que visitamos al árbol derecho, al árbol izquierdo, al árbol derecho y por último al nodo, que vendría siendo el 3. Y bien, como ya visitamos al árbol izquierdo, que fue nuestro primer paso, al árbol derecho, que fue nuestro segundo paso, por último hay que visitar al nodo. En ese caso es el 1. Y este vendría siendo nuestro recorrido en post-order de este árbol. ¿Okay? Les comento otra vez, practiquen mucho los recorridos, ya que yo les puedo dar en muchos ejemplos se da el recorrido en post-order y tal vez el recorrido en pre-order y se les pide cuál es el árbol, ¿no? Entonces, bueno, traten de practicar mucho los recorridos. Y por último le puedes pasar a la diapositiva que estábamos checando. Bien, por último vamos a ver una pequeña variante de los árboles binarios, que son los árboles binarios de búsqueda. Pues no son más que árboles binarios como los hemos venido trabajando en toda esta clase, pero con una propiedad extra, que bueno, si se tiene un nodo con un valor, en este caso vamos a trabajar con valores numéricos, si se tiene un nodo, sus hijos izquierdos son menores que el nodo y sus hijos derechos son mayores que el nodo que estamos trabajando. En este caso, bueno, todos estos valores, bueno, aquí nos falla perdón, es que nos está preguntando cuáles son los árboles de búsqueda. Bueno, bajo esta definición que les di, este no vendría siendo un árbol binario de búsqueda, ya que el 7 necesita estar de este lado, ya que es mayor que el 6 y no necesita estar del lado izquierdo. Ok, vamos a ver si bueno, por favor ustedes díganme si este es un árbol binario de búsqueda o no, o si este es un árbol binario de búsqueda o no. A este vamos a llamarle 1. El 2 ya dije que no es un árbol binario de búsqueda. Por favor díganme si el 1 o el 3 son árboles binarios de búsqueda. La solución, vamos a ver el árbol, este árbol binario de búsqueda. Tenemos que aquí tenemos un 6 y bueno, a la izquierda deben estar todos los valores menores que el 6 y a la derecha los mayores. Bueno, el de la derecha claramente no cumple, está bien. Y vamos a ver si el de la izquierda, tenemos el 1, 2, 3 y 4. Bien, al menos aquí sabemos que sí están los valores menores que el 6. Vamos a ver si este subárbol cumple. Tenemos que es el 2, a la izquierda los menores, bien, a la derecha los mayores, 3 y 4, bien. Y bueno, vamos a ver si este lo cumple. Tenemos que es el 4, a la izquierda los menores el 3 y a la derecha cuando no tenemos nada, bien. Este vendría siendo lo que es un árbol binario de búsqueda. Recordemos, en un árbol binario de búsqueda tenemos lo que es el nodo, vamos a llamarle el nodo raíz, y a la izquierda deben estar todos los valores que son menores y a la derecha todos los valores que son mayores. ¿Okay? Bueno, también qué pasaría si tenemos dos nodos con valor 6. Bueno, pues ahí depende, hay quienes dicen, bueno, lo pongo a la izquierda, o hay quienes dicen lo pongo a la derecha. Pero bueno, si los valores son menores, siempre deben ir a la izquierda, si son mayores, deben ir a la derecha. Y eso nos ayuda mucho al hacer una búsqueda. Hacer una búsqueda en un árbol binario pues es relativamente sencillo.
ya que si yo voy a buscar lo que es el valor 4, vamos a considerar este árbol, ya que si es un árbol binario de búsqueda. Yo quiero buscar el valor 4. Okay. Entonces empiezo con el raíz. Si este no es igual al que estoy buscando, entonces digo, ¿es menor? Sí, me voy a la izquierda. O si es mayor, me voy a la derecha. En este caso, pues 4 es menor, me voy a la izquierda. Y lo comparo. ¿Este es igual al que estoy buscando? No. ¿Es menor? Bueno, perdón, ¿el valor que estoy buscando es menor que este? No. ¿Es mayor? Sí. Entonces me voy a la derecha y lo comparo. ¿Es igual? Sí. Entonces ya lo encontré. De esa forma, pues la búsqueda se reduce. Ahí, bueno, ya lo verán más adelante, la complejidad de las búsquedas. En este caso se dice que es una búsqueda logarítmica, ya que es log de 2 cuando se tiene un árbol balanceado. Pero ¿qué pasa si yo tengo un árbol binario que prácticamente está como el que les había pintado anteriormente? Entonces, bueno, lo busco. Y si no es, pues bueno, no es, tiene que ser mayor, me tendría que estar yendo hacia acá hasta encontrarlo o hasta decir, no, pues bueno, ya no está porque este es mayor al que estoy buscando. Entonces, bueno, tengan en cuenta que los árboles, lo que se busca es que estén balanceados. Estos son los árboles binarios básicos, pero existen otros árboles binarios como es el ABL, que nos permite ir balanceando nuestros árboles al hacer las inserciones y la eliminación de los elementos. En este caso, bueno, ya no nos dio tiempo revisar lo que son las operaciones, es lo único que nos faltó, revisar la operación de inserción y de eliminación de nodos. Les voy a pedir que por favor lo revisen ustedes en el material, ya sea en el PDF o en las diapositivas. Bueno, si tenemos tiempo, posteriormente los vamos a dar una revisada y algunos ejemplos. Bueno, muchas gracias y los esperamos la siguiente semana.